Jesús en Navidad. Los personajes y un cuento. Este es el programa de esta noche tan especial, aprovechando la temporada de la Navidad. ¿Cómo han estado? ¿Están preparados? ¿Están ya celebrando desde hoy? Esta es la época más bonita del año y debe estar rodeada de mucha alegría. Así que por eso vamos a hablar un poco de los personajes de la Navidad y también un cuento sobre el niño Jesús. Vamos a empezar diciendo quiénes son los personajes que vienen en la Navidad. Como pueden ver en las figuras están las principales, claro, el niño Jesús, José, María, los sabios de Oriente, unos pastores y la estrella de Belén. Vamos a narrar un poco sobre quiénes eran los personajes que intervinieron en el momento en que nació Jesús en el portal de Belén. En primer lugar tenemos a Jesús, el más importante de todos y el objeto de esta historia, el niño prometido, el Salvador, el Mesías, como se esperaba, y que está rodeado de personajes en la historia de su vida. Narraremos entonces la parte de la niñez de Jesús, ya que estamos celebrando su aniversario. En primer lugar tenemos a José, el padre de Jesús, el padre terrenal de Jesús. Tenemos a María, su madre terrenal, su madre en la carne. Tenemos a los serafines, que también tienen un papel protagónico en esta historia. Los pastores, que también llegaron a presenciar este acontecimiento. El rey Herodes, que tanto daño causó. Los tres sabios, también personajes importantes. Simeón y Ana también son mencionados en esta historia. Y por supuesto no podía faltar la estrella de Belén. Esa estrella que tanto significado se le ha dado en las religiones conocidas de nuestro tiempo. Empecemos entonces, ya en materia. Nos dice el libro de Urantia en el documento 122, sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del auto-otorgamiento de Micael, y especialmente el por qué se escogió la familia de José y de María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Aunque es casi imposible explicar este hecho, eso no quiere decir que fue un hecho al azar. Fue un hecho planeado cuidadosamente por el mismo Micael de Nevadón, por los seres altísimos que intervinieron para que esta decisión de él se pudiera cumplir en nuestro planeta Urantia. También la estrella matutina Gabriel tuvo mucho que ver en este asunto, así como su hermano Emanuel, como el hermano de Miguel de Nevadón, Emanuel también. Todos estos escucharon y tomaron decisiones importantes para que
Miguel de Nevadón o Micael de Nevadón viniera a encarnarse en la persona humana de Jesús en este pequeño y sufriente planeta de Urantia. Jesús. Vamos a hablar un poco de quién es Jesús y quién era en ese tiempo. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Es Hijo de Dios e Hijo del hombre, porque es hijo de mujer. Y es un niño que nació como otro cualquiera, sin ningún privilegio, con las mismas vicisitudes que tiene un niño al nacer en nuestro planeta. A pesar del plan divino que traía, él nació como un niño común y corriente. Es el niño prometido y esperado, adorado por los pastores. Es buscado y también adorado y obsequiado por los 3 sabios que vinieron de Oriente. Fue perseguido tenazmente por Herodes, y por esta decisión de Herodes de perseguirlo y hacerlo desaparecer para que no fuera un riesgo, se derramó la sangre inocente de muchos niños de esa época. Jesús fue tomado en brazos y reconocido por los ancianos Simeón y Ana, que eran también personajes de esta historia. Jesús es el Hijo de María, acompañada siempre María y servida siempre por José en el pesebre, en el momento en que nace Jesús. Lo esperaban poderosos y un pesebre fue su cuna. Lo esperaban reyes de reyes y servir fue su reinado. Jesús heredó de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Y de su padre, su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana. Jesús recitaba sus oraciones tal como se le había enseñado, pero después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con su Padre en el cielo. Jesús aprendió a mitigar sus fuertes emociones y vigorosos impulsos y adaptarse a las demandas de la cooperación familiar y de la disciplina hogareña. Ahora vamos con María, María de Nazaret. María, madre de Jesús y madre del Hijo de Dios. Junto con su esposo José, fue escogida por Gabriel entre 3 parejas. Como les dije anteriormente, no fue al azar, fue un trabajo de elección muy minucioso y muy bien hecho. Entre sus ancestros había mujeres tan ilustres como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansi, Cloa, Eva, Enta y Rata. Era un linaje de larga historia. Todas estas mujeres también fueron importantes en la historia de nuestro mundo y de nuestra evolución. Por su cultura y sus creencias era judía, pero por sus dones hereditarios era más bien una combinación de estirpes: siria, hitita, fenicia, griega y egipcia.
y fue visitada nuevamente por Gabriel en lo que se le llama la Anunciación. María creía en Yahvé, su Dios, en Abraham, y su mayor esperanza era la llegada del Mesías, el Libertador. Era en un principio una madre protectora, consciente de que se le había confiado el Hijo de Dios. Esto la llevaba a ser sobreprotectora con el niño Jesús durante sus primeros años. María le enseñó a Jesús el dialecto galileo y la lengua aramea. Y era una madre amante, pero creía en una disciplina bastante estricta. Conservaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Esta es una de las frases inherentes a María. Lo vemos en muchos textos sagrados cuando se refiere a la niñez de Jesús. Conservando todas estas cosas y meditándolas en su corazón. ¿Quién era José, el padre de Jesús, José de Nazaret? Bueno, era el esposo de María y por supuesto el padre terrenal de Jesús. José siempre fue fiel. Era silente y obediente. Siempre dejó el protagonismo para su esposa, María, como se puede constatar en todos los textos. La presencia de José se escribió muy brevemente y se habló más de María. Porque María, como la madre de Jesús, tuvo el protagonismo más grande en lo que se refirió a la educación del niño, sin menospreciar la parte que hizo José también. José era siempre abierto a la providencia de Dios y la de los hombres. Siempre discreto y en segundo plano. Como les dije, le daba el protagonismo a María. Pero siempre era necesario e imprescindible. José es el que recibe a los pastores y los amigos, los magos de Oriente, que se le llaman así en la tradición cristiana, que en realidad no eran magos, sino que eran unos sabios sacerdotes. José es el que se pone en marcha y en camino cuando Herodes busca al niño para hacerlo desaparecer. También están los serafines, esos ángeles que nos rodean y que no vemos. Los mensajeros, los pregoneros de la buena nueva, de la presencia de Dios entre nosotros en su llegada a este mundo de Orán. Fueron la voz de la palabra y la voz de los sin voz. No temáis, dijo el ángel a los pastores, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ellos compusieron el primero de los villancicos, porque decían: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta también es una frase muy conocida y repetida cuando recordamos el acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret. El don de los serafines
es la paz. Dan la paz para que se reciba esta noticia con alegría, con gozo y sin temor. Tenemos a los pastores. Los pastores pasaban la noche al aire libre en aquella región, en Belén, la más pequeña de las aldeas de Judá, aunque de ella había surgido el rey David. Velaban por turno su rebaño. Cuando el ángel les habló, envolviéndolos de resplandor con la luz de la gloria del Señor, quedaron sobrecogidos con gran temor. Pero reaccionaron ante las palabras del ángel y, creyendo, se pusieron presurosos en camino, tras decirse unos a otros: vamos derecho a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Y fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre, como les había dicho el ángel. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que oían se admiraban de lo que decían los pastores. Los pastores, ellos, fueron los primeros misioneros, los primeros testigos, los primeros orantes, los primeros adoradores, los primeros creyentes. Y los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. ¿Quién era Herodes? Herodes el Idumeo, quien había agarrado la jurisdicción de Judea por medio de una hábil amistad con los gobernantes romanos. Fue alertado por los sabios de Oriente del nacimiento del Rey de Reyes. Con astucia y con mentira quiso engañar a estos sabios al sentir amenazado su trono. Cuando sus planes no dieron el fruto que él había previsto, desató su ira contra los más inocentes, los niños. ¿Quiénes eran los niños inocentes? Bueno, cuando Herodes montó en cólera, cuando no pudo hacerse con aquel recién nacido que tanto le turbaba, desató su ira sobre los más inocentes e indefensos y mató a todos los niños de 2 años por abajo, en Belén y en sus alrededores. Fueron los primeros mártires de Jesucristo, aquella tan débil y preciosa sangre inocente derramada, esas vidas truncadas por la ambición de Herodes el rey, que no quería competencia ni ser desbancado en su reinado. Pero habían creyentes en la venida del Mesías, aún entre los miembros de la corte de Herodes, y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños que estaban planeando ahí en Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensajero a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén, camino a Alejandría, en Egipto. Y así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. ¿Quiénes eran los sabios de Oriente? A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Los 3 sacerdotes partieron pues en búsqueda de esta luz de la vida.
se entrevistaron con Herodes como gesto de cortesía y éste quiso engañarlo. Continuaron su camino hasta que entraron en la casa. Vieron al niño con María su madre y, cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otros caminos. ¿Quiénes eran Simeón y Ana? En las cortes del templo se encontraban con frecuencia dos personajes notables: Simeón el cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías, y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado liberador de los judíos, porque Zacarías les había dicho que les haría una señal para que ellos reconocieran al niño, porque Zacarías conocía este secreto. Simeón era un hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y en quien moraba el Espíritu Santo. Había recibido un oráculo de lo alto de que no moriría, era ya muy anciano, sin ver al Mesías. El día de la presentación del Señor, de Jesús, niño de tan solo 40 días, se hizo realidad esta promesa. Vio al Mesías, lo reconoció en la debilidad del recién nacido, lo tomó en brazos y alabó al Señor Jesús, profetizando quién era, en verdad, el bebé. Luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel y signo de contradicción. También a María le auguró que una espada de dolor le traspasaría el alma. Ana era una viuda también muy anciana. No se apartaba del templo ni de la ley de Dios, sirviéndole día y noche. También reconoció al Mesías, al Salvador, en la debilidad y en la fragilidad. Dio gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. También había hecho una poesía muy emotiva sobre la llegada de este niño prometido, y Zacarías la cantó en el momento en que se reconoció a este niño y se lo llevó al templo. Ahora podemos hablar de la estrella. Esa estrella tan luminosa y tan guiada, la que guió a los magos según las historias de nuestras religiones evolutivas y tradicionales. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C. de Jesucristo. El 29 de mayo del año 7 antes de Jesucristo, hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis.
y es un hecho astronómico notable. El que las conjunciones similares también ocurrieron el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Imagínense, ocurrieron 3 veces en ese mismo año. Y sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los reyes magos, adoradores, conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. De todas maneras, es una historia muy bella que a los niños les encanta oír, pero hay que explicarles la realidad de lo que ocurrió, ese fenómeno astronómico que de todas maneras fue notable porque ocurrió 3 veces en el mismo año. Este es un mapa de las constelaciones estelares, más o menos como estaban ubicadas en ese tiempo del nacimiento de Jesús, cuando ocurrió la conjunción de estos planetas que marcaron la llegada de la venida de Jesús de Nazaret, Miguel de Nevadón encarnado, y que se llamó Josué ben José. Y así termina esta narración respecto a los personajes más importantes en el momento de el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es importante ahora hablar o recapacitar un poco sobre lo que hemos escuchado. Y también, después de tomarnos unos pocos momentos de calma y de meditación, vamos a escuchar un cuento referente a el niño Jesús. Veamos. Un cuento. ¿Sabes cómo era Jesús de niño? Hoy es un día de historias, alegría, paz y agradecimiento. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret y, aprovechando la ocasión, se me viene a la mente una pequeña historia que me gustaría compartirles acerca de un niño llamado Alberto. ¿Empezamos? Alberto era un niño travieso de 12 años de edad que vivía con su padre, su madre, 2 hermanos mayores y una niña pequeñita que era su hermana menor. Ellos estaban pasando un tiempo de vacaciones visitando a sus abuelos que vivían en una linda y antigua cabaña en un lugar reservado cerca del pueblo de Guaymas. Sus abuelos se habían retirado a vivir ahí después de una vida de trabajo y la crianza de sus hijos. Esta cabaña entre pinares y colinas pertenecía a la familia desde muchísimos años atrás, abarcando muchas generaciones. Pero a pesar del paso del tiempo y el progreso, habían sabido mantener el ambiente campestre y fresco natural de ese lugar. Alberto, Al, como le decían todos cariñosamente, estaba muy aburrido, ya que era un día lluvioso en el mes de agosto, en el cual no podía salir a jugar, a buscar sabandijas y ranas, y daba vueltas sin cesar por todos los rincones de la casa, buscando algo con qué pasar el tiempo. En cada vuelta que daba, su perrito llamado Puche le seguía con la mirada como diciendo: ¿cuándo se sentará y vendrá a acariciarme? ¿No ve que estoy aquí? Pero la mente de Al burbujeaba llena de ideas
para ocuparse en algo y no se decidía por ninguna. Al fin se sentó y su vista se posó sobre la antigua estantería con libros de todo tipo que estaba en un rincón de la sala. Se levantó de nuevo y empezó a pasar los dedos de su mano por los lomos de los libros. Más que todo eran libros de poesía, historia, uno que otro de medicina, matemáticas. Al cerraba los ojos y contaba. 1, 2, 3. Abría sus ojos y leía el nombre del libro. Por ejemplo, Un gato sobre el tejado. Se reía. Algunos nombres le causaban risa y otros no los determinaba. Así empezó su juego y siguió con algunos libros más. De pronto, al contar 3, se topó con un libro grueso pasta azul que no tenía nombre y se asombró por ello. Intrigado y con esfuerzo, logró sacarlo de su lugar. Pero al hacerlo, el pesado libro cayó a sus pies. El ruido que causó el libro al caer al suelo lo sobresaltó y le hizo pensar que su abuelo vendría corriendo hacia él para saber la causa del ruido. Presuroso, lo levantó del suelo y como pudo, lo puso en el lugar que correspondía y se alejó de ahí. Al no sabía que la mirada amorosa de su abuelo había observado todo y en su rostro se asomaba una amplia sonrisa. Él amaba a su nieto. Le encantaba observar todo lo que hacía. Estaba muy orgulloso de su nieto. Se llegó la noche y después de una oración de agradecimiento antes de una rica cena y la acostumbrada charla de sobremesa, les tocó a los niños ir a dormir, mientras los adultos se quedaban saboreando una copa de vino para seguir compartiendo un rato más sobre temas de su interés. Esa noche, Alberto tuvo un sueño. Veía el libro azul venir volando suavemente como si flotara y posarse sobre la mesita de noche. Luego, para su asombro, una luz blanca, brillante, centelleante, salió del libro y se colocó justo sobre su cabeza. Alberto sintió una calidez confortable que le quitó todo temor. Se vio a sí mismo durmiendo plácidamente en su cama y se preguntó: si estoy durmiendo en mi cama, ¿cómo puedo verme desde aquí? ¿Quién soy entonces? Y con estos pensamientos, dio un giro en su cama y el sueño se desvaneció. Al día siguiente, amaneció un sol esplendoroso, rocío sobre el césped, un viento fresco que invitaba a salir de la cabaña, y eso precisamente fue lo que hizo Al. Continuó entonces con su juego favorito, buscar lagartijas y ranas, observar su comportamiento y colores, e imaginar que eran sus amigos, que estaban bajo un encanto y venían a verlo para pedirle ayuda y recobrar su forma. Mientras, su perro Puche perseguía mariposas multicolores y las espantaba. Vale decir que Al era un niño con una imaginación y creatividad impresionante. Cuando se cansó de este juego,
Entró a la cabaña y se sentó en un sillón de la sala, mientras se llegaba la hora de la comida. De nuevo, su mirada se dirigió inconscientemente al lugar donde se encontraba el libro azul y recordó su sueño. Picado por la curiosidad, se acercó al libro y lo estuvo observando un rato. Pensaba, ¿por qué este libro no tiene nombre? Lo sacó de nuevo de su lugar, lo observó con más detenimiento y notó un símbolo en su tapa. Eran 3 círculos concéntricos en bajo relieve y nada más. Quedó intrigado. Deseaba saber el significado de esos 3 círculos concéntricos. Más tarde, antes de ir a dormir, le pidió a su abuelo que lo acompañara y lo llevó donde estaba el libro azul y le preguntó sobre el significado de ese extraño símbolo. El abuelo se sonrió y le explicó que ese libro había llegado a la casa entre las pertenencias de uno de sus tíos, que ya no se encontraba entre ellos, sino que había iniciado un viaje maravilloso hacia otros mundos y que el extraño símbolo significaba una alianza de unidad divina. También le dijo que dentro del libro había un valioso conocimiento para aquel que quisiera conocerlo, pero debería tener ese deseo sincero de querer conocer el contenido de ese libro misterioso. Al ya no preguntó más, pero quedó curioso y determinado a ver de qué se trataba el misterioso libro. Sin prisa, se dirigió a su dormitorio y de nuevo se durmió plácidamente pensando si volvería a soñar con ese misterioso libro azul. En la primera oportunidad que tuvo, y motivado por la curiosidad, volvió a buscar el libro azul. Lo tomó en sus manos y de nuevo regresó a la sala, sentándose en su sillón favorito. Lo observó, lo abrió y comenzó a hojearlo. Observó que en su contenido se habían hecho 4 partes en total y que en cada parte se hablaba de ciertos temas similares, aunque había muchas cosas y nombres que se mencionaban ahí que él no sabía qué era. No entendía nada, pero cuando llegó al contenido de la 4ª parte del libro, reconoció un nombre, Jesús de Nazaret, y pensó, empezaré por leer esta parte. Le pediré a mi abuelo que lo leamos juntos. Su abuelo también en esta ocasión lo había estado observando en silencio y siempre sonriente, sin que Al se percatara de ello. Pensaba y asumía, ya tiene edad para saber más. Por la tarde del día siguiente, Al pidió a su abuelo que juntos leyeran el libro azul, y el abuelo alegremente le dio ese gusto a su amado nieto. Abuelo, dijo Al, no entiendo lo que dice ese libro. Al principio parece que está hablando de cosas que parecen fantasías, pero
Esas cosas no se pueden ver con los ojos. Mejor, ¿podemos empezar leyendo sobre Jesús? Creo que eso sería más fácil para mí. El abuelo hizo un gesto de aprobación y abrió el libro en el contenido de su cuarta parte. Exactamente inició la lectura en la parte de la infancia de Jesús. El abuelo quería aprovechar para que su nieto no solo leyera la infancia de Jesús, sino que se identificara con ella, que sacara provecho. Y entonces empezó diciendo: mira, Al, no leeremos cada párrafo, porque se te quedaría en la razón, pero no en el corazón. ¿Te parece si mejor solo nos enfocamos en algunas cosas con las que puedas ver que Jesús fue un niño muy parecido a ti? Mira, Jesús se llamaba Josué ben José y era judío. Nació en el mundo tal como cualquier otro bebé, excepto que este bebé en particular fue la encarnación de Miguel de Nevadón. Miguel de Nevadón era un hijo divino y el creador de este universo local de cosas y seres que hay en él. Tenía una familia como la tuya, unos padres amorosos, hermanos y hermanas, tíos y tías, abuelos y también amigos. Como tú, era alegre y bondadoso, sincero. También era obediente y le gustaba mucho aprender todo lo que podía y preguntaba sobre todo lo que le interesaba. Le encantaba ayudar a su padre José en el trabajo de carpintería y además ayudaba a su madre en cuidar a sus hermanos, hermanas y también en las labores hogareñas. En especial, fue educado sobre las leyes de Dios y en su familia las practicaban amorosamente. Bueno, Jesús amaba especialmente a su Padre en el cielo, al que se dirigía en sus oraciones, siempre preocupado para no hacer cosas que le desagradaran. Él entendía que su Padre lo amaba y él amaba a su Padre en el cielo. Dios, Padre, vio que Jesús se inclinaba a hacer el bien ya desde muy pequeñito, más o menos llegando a los 5 años, y decidió regalarle un pedacito de él para acompañarle siempre, una chispa divina que le hablaría en su corazón. También a ti y a todos los humanos, Padre Dios nos regaló también una chispa divina, más o menos a la edad en que Jesús la recibió. Es un pedacito de Él para habitar y compartir experiencias buenas y no tan buenas. Nunca abandona a nadie. Nos cuenta el libro azul que Jesús tenía un amigo muy querido llamado Jacob. Era su vecino y estaban juntos siempre que podían y con sus demás amigos jugaban imitando las actividades de los adultos. Porque en la vida recreativa de los niños estaba muy limitada. Sin embargo, por los juegos no descuidaban sus estudios. Aprendió a hablar y escribir correctamente el griego, arameo, hebreo. Esos eran los idiomas que más se hablaban en esa región
en el tiempo de Jesús. También Jesús se emocionaba y se alegraba por el nacimiento de cada uno de sus hermanos y hermanas. Se esmeraba en cuidar de ellos y los miraba con gran y profundo amor. Su padre terrenal, José, le enseñaba muchas cosas y respondía a las preguntas que Jesús le hacía. Sin embargo, se llegó el día en que Jesús se dio cuenta que su papá y su mamá no conocían todo. Había cosas que ellos tampoco sabían y no podían dar respuestas. Pero al crecer, Jesús pudo darse cuenta por sí mismo de todas esas respuestas que sus padres no pudieron darle. Cierto día conoció a su primo Juan, que venía de los alrededores de Jerusalén, y les unió un gran cariño, y se miraban de vez en cuando. Jesús se interesaba ya por conocer la historia de Israel y todo lo referente al significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga, que era el templo para ellos en ese tiempo y que aún existe para los judíos, y las fiestas que se celebraban todos los años en forma recurrente. ¿Se imaginas la niñez y la juventud de un niño común y corriente, sano e impulsivo? Tendrás una idea bastante clara de cómo era Jesús, niño y en su juventud. Y podrás imaginar cuántas ansiedades le ocasionaban a sus padres, especialmente a su madre. Sin embargo, no todo fue alegría en la vida de Jesús. Cuando él tenía cerca de 14 años, su padre José murió en un accidente. Él lo sintió muchísimo, así como su madre y sus hermanos. Pero como él era el hermano mayor, tomó la responsabilidad de cuidar de su madre y sus hermanos. Este trabajo de cuidado y educación de su familia, así como el sostener los gastos de la casa, los cumplió hasta que sus hermanos fueron mayores. Hasta ese momento Jesús empezó su misión con todos los seres humanos de su época y nos dejó el testimonio de su vida para enseñarnos cómo hacer la voluntad del Padre Dios en nuestras vidas y asegurarnos así un progreso hacia el paraíso, donde nos reuniremos con ese Padre universal que nos ama tan maravillosamente. El abuelo observó a su nieto Alberto y le dijo: bueno, Alberto, ¿qué te parece lo que hemos encontrado en el libro de Urantia hasta este momento? Alberto contestó a su abuelo: me ha gustado mucho este regalo, este relato, y me gustaría ser como Jesús en todo lo que haga. Y agregó: ¿puedes seguir contándome la vida de Jesús hasta la hora de su muerte? Su abuelo asintió con un movimiento de cabeza y le dijo a Alberto: qué bueno que te interese seguir conociendo la vida de Jesús y lo que vino a enseñarnos. Con mucho gusto seguiremos la lectura del libro de Urantia, pero otro día. Por hoy creo que ha sido suficiente con que conozcas a Jesús cuando era niño. Alberto se quedó pensando y dijo: sí, abuelo, tienes razón. Voy a pensar sobre todo lo que hemos compartido este día.
y añadió: ¿sabes, abuelo? Este será mi libro preferido. Bueno, hasta acá llegamos con esta pequeña historia que introduce la niñez de la vida de Jesús. Gracias. Esta historia fue narrada por Lucy Fontecha Ferrari, autora de este mismo cuento. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, que crezca el amor, la esperanza en todos los corazones. Y nos vemos después en otro programa parecido. Pero antes quiero hablar de lo que es Destellos. Destellos es un programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes que se transmiten desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales y también por Radio Internacional Urantia todos los lunes a las 8 p.m. hora central de México. Aunque aclaro que esta vez estamos transmitiendo desde Canadá, también aprovechando visitar familia en esta época especial. La repetición del programa Destellos en diferido es a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Muchas gracias por su preferencia. También les dejamos aquí el código QR para que puedan acceder a todas las grabaciones de los programas de Destellos. Solo enfoca la cámara de tu celular sobre el código. O también, para los que solo están oyendo, pueden ir al link urantia.tv pleca Destellos. ¡Feliz Navidad para todos! Gracias.